Gracias por seguir sintonizados aquí en nuestro simposio. A continuación vamos a llevar a cabo nuestra tercer conferencia magistral a cargo del doctor Jorge Fabián Cabaluz Ducase y me permitiré hacer una reseña sobre sus contribuciones en la parte académica e investigativa. El profesor Jorge Fabián Cabaluz Ducase es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica para la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es maestro en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas por la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Ha participado en investigaciones y proyectos vinculados a la educación popular y pedagogías críticas latinoamericanas, así como en investigaciones sobre teoría y pensamiento crítico latinoamericano. Es coordinador del grupo de trabajo CLACSO en educación popular y pedagogías críticas. Actualmente se encuentra implementando el convenio de financiamiento en el marco de la subvención a la instalación en la Academia 2021 con un proyecto titulado Grupo de Investigación de Pedagogías Latinoamericanas, Educación Política y Ciudadanía. Entre sus publicaciones, cabe mencionar que cuenta con una vasta producción intelectual, entre las que destacan 6 libros: Formación Política en América Latina, Reflexiones desde la Educación Popular y las Pedagogías Críticas. El segundo, titulado Educación y Marxismo Latinoamericanos, Ensayos de Pedagogía Crítica para Proyectos Emancipatorios. El libro 3, Aproximaciones al Marxismo Latinoamericano, Teoría, Historia y Política. La contribución 4, Educación Popular y Pedagogía Crítica en América Latina y el Caribe, corrientes emancipatorias para la educación pública del siglo XXI. Su publicación número 5, titulada Entrando Pedagogías Críticas Latinoamericanas, Notas Teóricas para Potenciar el Trabajo Político, Pedagógico, Comunitario. Y su publicación número 6, Educación Popular para una Pedagogía Emancipadora Latinoamericana. Es de resaltarse también que ha publicado 8 capítulos del libro y más de 20 artículos referidos a la materia educativa. Voy a hacer una corrección respecto de la universidad donde participa el doctor Jorge Fabián Cabaluz. Participa en la Universidad Playa Ancha, haciendo sustitución a lo que es Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Doctor Jorge Cabaluz, eh, tiene usted 45 minutos para su exposición y le agradecemos infinitamente su presencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Un saludo fraterno a Rubén Miranda y a Alfredo por la invitación a participar de este importante primer simposio internacional, ¿no? Organizado por el Instituto Sinaloense para la Educación de Jóvenes y Adultos. Es un grato honor poder desde Chile poder contribuir con algunas reflexiones para el desarrollo de este primer simposio, sobre todo en el marco de lo que es también el reciente, ¿no? 102º aniversario de Paulo Freire y su importante legado para América Latina. La conferencia antes de comenzar les pido que si es que hay algún imperfecto técnico me hagan alguna señal, me escriban por el chat o cualquier señal para yo detenerme y no seguir avanzando, ¿vale? Pero entonces comienzo si está todo perfecto, comienzo con la conferencia sobre Paulo Freire y las pedagogías críticas latinoamericanas y particularmente sus aportes a la educación de personas jóvenes y adultos. Lo primero, y en términos introductorios, que me gustaría señalar es que cuando hablamos de Paulo Freire desde América Latina, desde el sur global, estamos reivindicando la figura de un pedagogo que lo entendemos como un compañero, ¿no? Como un compañero de caminos, un compañero de lucha, un compañero de sueños, de utopías, lejos de querer reivindicar héroes o de querer reivindicar personajes que se encuentran por sobre la realidad cotidiana de nuestros pueblos, es más bien
un ejercicio de reivindicar referentes, ¿no? Compañeros que nos alumbran el camino, que nos entregan contribuciones fundamentales para el desarrollo de los desafíos educativos que se viven en la actualidad. Paulo Freire, y esto se viene sosteniendo con mucha fuerza a lo largo y ancho de América Latina, sin duda que es un referente ineludible para quienes nos consideramos comprometidos con procesos de transformación educativa, para quienes nos comprometemos con la democratización y la dignificación de nuestras sociedades. Por lo mismo, uno podría decir que ha sido duramente atacado hasta la actualidad por los sectores conservadores de la educación latinoamericana. Paulo Freire no ha dejado de estar en el centro de las críticas de los sectores neoliberales y los sectores conservadores, particularmente acusándolo durante los últimos años de ser el responsable de politizar los debates educativos y de incorporar en alguna dimensión la articulación entre educación, política e ideología, ¿no? Este debate ustedes en México lo han tenido muy a flor de piel a propósito de los textos escolares, por lo menos alguna información nos ha llegado a Chile en torno al debate que circula referente a los textos escolares y cómo ciertos sectores ponen énfasis en el componente ideológico que supuestamente tendría la nueva perspectiva educativa, ¿no? Desconociendo que detrás de la propuesta y el proyecto educativo que ha existido en cada uno de nuestros países existe un componente ideológico ineludible. Hoy día se acusa de ideología a las transformaciones educativas cuando históricamente el proyecto de los sectores dominantes ha sido un proyecto profunda y contundentemente ideológico. Entonces, dentro de ese marco es solamente un ejemplo, ¿no?, de cómo el legado freiriano aparece permanentemente asediado por los sectores conservadores y de derecha en nuestra región. Esto no ha sido diferente en el mismo Brasil, en el contexto del gobierno de Jair Bolsonaro, por ejemplo, hubieron numerosas iniciativas para borrar el legado freiriano. En el caso chileno, en contextos de revuelta popular, todas las perspectivas freirianas y de pedagogías críticas también fueron acusadas de adoctrinamiento ideológico, en fin, ¿no? Freire, entonces, lo reconocemos como un compañero ineludible para quienes estamos contribuyendo y estamos comprometidos con las transformaciones educativas. Además, hay que decir, insisto, en términos introductorios, que Paulo Freire es referente al momento de pensar la educación de jóvenes y adultos, ¿no? No solamente porque Freire participó dentro de la creación de los sistemas, de los subsistemas o de los modelos de educación de adultos en diferentes países de nuestra América, sino que porque sigue influenciando la educación de adultos en el tiempo presente. Dos ejemplos de la influencia histórica de Freire, el caso de Chile y el caso de Nicaragua, ¿no? Paulo Freire, una vez que vino el golpe de Estado en Brasil, en 1964, se exilió en Chile, estuvo en Chile hasta 1969 y en Chile contribuyó con varios procesos, ¿no? En primer lugar, contribuyó con los procesos educativos asociados a la reforma agraria, es decir, en Chile se sabía que no bastaba para superar el latifundio, para superar la explotación agrícola, no bastaba con redistribuir la tierra entre los campesinos, sino que eso requería también transformaciones culturales y transformaciones en la conciencia del campesinado. Por tanto, Freire ahí va a ser una figura fundamental, ¿no? Con todo lo que es su método psicosocial de alfabetización, puesto que va a permitir, digamos, generar o impulsar esas transformaciones culturales que se estaban requiriendo por parte del campesinado. Va a colaborar con la reforma agraria y las transformaciones educativas en Chile y también va a colaborar con campañas de alfabetización impulsadas por organizaciones sindicales, por organizaciones estudiantiles y en general incluso por el Ministerio de Educación Pública. Entonces, en Chile podríamos decir desde este lugar del mundo no se entiende la educación de adultos sin el componente y sin la contribución freiriana. Y lo mismo uno lo puede encontrar, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua, en el marco de la revolución sandinista y todo lo que es la campaña, la cruzada nacional de alfabetización popular de 1979 y de 1980,
Paulo Freire fue una figura relevante en el método de alfabetización que se utilizó ahí, en la concepción sobre el educando que se movilizó en Nicaragua y en el posterior método de en el posterior sistema de post-alfabetización. Entonces, lo mismo, el sistema educativo probablemente nicaragüense le deba mucho al legado freiriano. Y Freire, por supuesto, permea gran parte de lo que es las tradiciones críticas o las tradiciones que impulsan transformaciones sociales en el área de educación de adultos hasta la actualidad, ¿no? Experiencias como los bachilleratos populares, experiencias vinculadas a movimientos campesinos sin tierra en el Brasil, los bachilleratos populares en Argentina, experiencias de educación de jóvenes y adultos en Chile, en Colombia, etcétera, están profundamente influenciadas por la concepción educativa freiriana. Entonces, hablar de Freire y hablar de educación de adultos es algo que está así como intrincado, ¿no? Estrechamente vinculado. Habría que agregar, y con esto ya cierro el apartado introductorio, que es importante tomar ciertas precauciones al momento de estudiar el legado freiriano, ¿no? Hay que tomar al menos dos grandes precauciones, creo yo. Sobre todo porque detrás de Freire se ha producido, digamos, numerosa cantidad de reflexión, de textos, en el marco del centenario de Freire, la cantidad de libros, boletines, revistas, conversatorios, actividades que se hicieron fue realmente impresionante, ¿no? Entonces, hay que tomar algunas precauciones al momento de querer profundizar en su legado. Yo solamente quiero señalar dos. La primera es que su obra, sea el libro que estemos revisando, el texto que estemos revisando de Freire, tenemos que hacer el ejercicio de historizarlo, ¿no? De ubicarlo en el conjunto o en la totalidad de su obra. Tenemos que ser capaz de contextualizarlo para no caer en lectura generalista o abstracta o descontextualizada, ¿no? Algo que es muy propio de la influencia como de las redes sociales, esto de encontrar pensamientos o citas abstractas de Freire que están completamente descontextualizadas del texto mayor, del debate que está desarrollando el pedagogo, etc. Entonces, hay que tomar esa primera preocupación. Al leer a Freire hay que leerlo contextualizadamente y situando los materiales que estamos estudiando en el conjunto de su obra. Y segundo, gran cuidado que hay que tener al momento de leer a Freire, y esto incluso Freire lo dijo al finalizar su vida, es la importancia de no reificar o no solamente valorar aquellas comprensiones de Freire que ponen en el centro la vida cotidiana, la experiencia y la práctica educativa. Obviamente, para Freire la experiencia, la vida cotidiana y la práctica eran centrales, eran relevantes, pero jamás Freire, y esto es súper importante considerarlo, jamás Freire desarrolló su obra en desmedro de la teoría, en desmedro del conocimiento científico, filosófico o artístico, ¿no? Las reflexiones freirianas en torno a la importancia del saber popular, del saber comunitario, de los saberes territoriales, hay que cruzarlo, hay que vincularlo con el saber científico, con el conocimiento de punta, con el conocimiento filosófico, etcétera, ¿no? Ahí Freire, digamos, es uno de los puntos que me voy a detener más adelante, porque hay numerosas lecturas que ponen énfasis en la dimensión práctica, en la dimensión cotidiana, y como que a partir de ahí alimentan perspectivas antiintelectuales o antiteóricas, ¿no? Y yo creo que esa también es una segunda observación que es muy importante tenerla ahí sobre la mesa. Bien, dicho eso, entonces, y ahora entrando directamente en materia, me gustaría profundizar con respecto a tres elementos de Freire y sus contribuciones a la educación de personas jóvenes y adultas en la actualidad. Los menciono los tres elementos y luego los desarrollo. El primero es la contribución de Freire en el sentido de pensar una pedagogía de la praxis. Ya vamos a ver en detención a qué nos estamos refiriendo con eso. El segundo elemento, la centralidad de la liberación en la pedagogía freiriana. Y un tercer elemento es cómo Freire alimenta un concepto que se viene desarrollando durante la última década en América Latina, que es el concepto de la pedagogía de los movimientos, y qué es lo que eso abre
al momento de pensar la educación de jóvenes y adultos. Entonces, comienzo desarrollando el primer punto, ¿no? La pedagogía de la praxis en Freire, y cómo esto contribuye, insisto, a la educación de jóvenes y adultos. En primer lugar, cuando hablamos de praxis, y esto es como lo que se entiende regularmente, estamos hablando de una articulación entre teoría y práctica, ¿no? Entre pensamiento y acción. La pedagogía de la praxis es una pedagogía que se preocupa permanentemente de esa articulación. Eso es probablemente la idea más común desarrollada con el concepto de praxis, ¿no? Articulación, teoría, práctica, pensamiento, acción, palabra, acción, reflexión, acción, etc. Sin embargo, si uno profundiza en la idea de la praxis en Freire, se va a encontrar con que Freire está enfatizando en que la praxis es aquella actividad humana creadora, aquella actividad humana en la cual el ser humano va transformando la naturaleza, el mundo concreto, la vida cotidiana, y a su vez, en ese proceso de transformación del mundo y de la realidad, se va autotransformando el ser humano, o va transformando también su conciencia. Es decir, a partir de la praxis, o a partir de esta actividad humana creadora, el ser humano va transformando la naturaleza y se va autotransformando como ser humano. Entonces, Freire lo que está señalando así es que la idea de la praxis también remite al tema de la historia del ser humano, la historicidad del ser humano. El ser humano es una persona inacabada, es un ser humano que se está permanentemente co-constituyendo y está creando la realidad, y por tanto nos invita Freire a ser conscientes del rol que tenemos que cumplir cada uno de nosotros, educadores y educandos, en la transformación de la historia, en la transformación de la naturaleza, en la transformación del mundo y en la autotransformación de nosotros como seres humanos, ¿no? Por tanto, yo diría que hay una cuestión importante y fundamental para pensar la educación de jóvenes y adultos, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema sería qué rol le estamos asignando a la comprensión de la praxis histórica en los espacios educativos. La praxis histórica entendida como esta actividad humana transformadora, ¿no? Es decir, ¿qué rol le estamos asignando a cómo se produce y cómo se reproduce la vida dentro de nuestras sociedades? ¿Cómo se transforma la realidad en la que vivimos? ¿Cómo los seres humanos podemos incidir en comprender y en transformar el mundo, ¿no? Entonces Freire nos convoca ahí directamente o nos interpela directamente a pensar una educación que esté anclada con los debates de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida real, de nuestra vida concreta. Uno podría decir muchas veces en educación aparece el concepto de educación de calidad, concepto que ha sido sumamente polemizado por su connotación economicista y neoliberal, y se ha abierto muchas veces el debate de qué sería una educación pertinente o una educación contextualizada. Y bueno, probablemente Freire lo que nos esté planteando es un poco esa idea, ¿no? Es que en el fondo el objeto de la reflexión pedagógica, el objeto de los saberes, todo lo que tiene que ver con los aprendizajes, esté centrado en comprender y en transformar la vida, ¿no? El mundo de la vida humana, de la vida natural, de la vida social, etc. Entonces, cuando Freire pone énfasis en la idea de la praxis, concretamente está interpelando a la educación de adultos en tres dimensiones, al menos en tres puntitos, ¿no? En primer lugar, la importancia que tiene la educación con respecto a entender cuál es el rol de los sujetos en la historia. ¿Cuál es nuestro rol como estudiante de una comunidad X en el devenir histórico de nuestra sociedad? ¿Cuál es el lugar que yo cumplo dentro del desarrollo histórico y qué rol puedo cumplir en la transformación de esa realidad? Asumiendo, por supuesto, que la historia es algo incompleto, inacabado, en permanente construcción, y somos los sujetos los responsables de su configuración, su desarrollo, su transformación. Por tanto, primer punto, primera interpelación, la relevancia de la historia, ¿no?
y de nuestro rol en la historia humana, en la historia social. Segunda interpelación asociada a la idea de la praxis. Si la praxis nos lleva a esta idea de actividad humana creadora o la idea de cómo producimos y reproducimos nuestra vida, hay una cuestión que es central, ¿no? Que es el trabajo. El trabajo es fundamental para producir y reproducir nuestra vida y nuestra existencia. Hay numerosos artículos, investigaciones, libros, etcétera, que han reflexionado un poco en torno a esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del trabajo a partir de la pedagogía freiriana? Y yo diría que ahí Freire nos está poniendo de nuevo en alerta. Una educación comprometida con la vida tiene que ser una educación que no omita el problema del trabajo, que se haga cargo del problema del trabajo. No en clave específicamente de una educación para el trabajo, o una educación para el trabajo técnico, para el trabajo profesional, sino que cómo nos educamos para transformar la realidad, para transformar la naturaleza, para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Nuestras necesidades individuales, nuestras necesidades comunitarias. Satisfacción de necesidades que por supuesto está ligada directamente al trabajo. Hay algunos educadores brasileros vinculados al planteamiento freiriano. A mí me gusta mucho la obra del profesor Gaudencio Frigoto en Brasil, que habla de la idea de el trabajo como un principio educativo, ¿no? Todos los niños, los jóvenes, tenemos que educarnos en función, y los adultos por supuesto, de la relevancia que tiene el trabajo para nuestras sociedades, en el sentido de que es central para poder satisfacer nuestras necesidades, por tanto para poder reproducir nuestra vida, tenemos que ser conscientes desde la más temprana edad del rol del trabajo en los procesos educativos, y a su vez uno podría decir, es importante para... Esta es una frase que ocupa Gaudencio Frigoto replicando a Gramsci, ¿no? Para no reproducir, decía Gramsci, mamíferos de lujo, es decir, seres humanos que vivan del trabajo ajeno. Tenemos que comprender que todos los seres humanos tenemos que trabajar para poder satisfacer nuestras necesidades y poder vivir en dignidad. El trabajo es un derecho, porque si no trabajamos nos morimos de hambre, ¿no? Si no trabajamos no satisfacemos nuestras necesidades básicas, y el trabajo también es un deber, es una responsabilidad con la comunidad, con el colectivo, con la sociedad. Bueno, esas reflexiones sobre educación y trabajo también se desprenden del concepto de praxis freiriano y también interpelan directamente a la educación de adultos, ¿no? ¿Cómo entendemos la educación de adultos sin desvincularnos, sin omitir el problema del trabajo? También uno podría decir sin restringir la idea del trabajo con respecto a los requerimientos del mundo del capital, ¿no? Ahí hay todo un mundo de debate, ¿no? Como en el fondo la relación entre educación y trabajo no se restringe a la educación para el trabajo y para el trabajo asalariado, para el trabajo capitalista, para el trabajo alienado, sino que más bien un trabajo que permita esto, ¿no? Satisfacer las necesidades individuales y comunitarias del ser humano. Y cuando hablamos de praxis en Freire, y este es el tercer puntito, ¿no? La centralidad de la historia, la centralidad del trabajo, el segundo, y el tercer punto cuando hablamos de praxis es que estamos hablando de la actividad humana creadora del ser humano. Cómo el ser humano es capaz de crear y transformar la realidad. Por tanto, eso nos interpela también a otra dimensión freiriana que está asociada a la centralidad de las artes y la cultura. Es decir, cómo los espacios de educación de personas jóvenes y adultos pueden encarnar el principio de la integralidad, de la formación integral de los sujetos. Cómo pueden formar en las ciencias, en la filosofía, en el trabajo y en las artes, ¿no? En la creación artística y cultural. Entonces, cuando Freire desarrolla su idea de la pedagogía de la praxis, yo creo que ahí hay numerosos insumos bien relevantes para profundizar en esa idea. Yo les sugiero y les recomiendo un libro también de la década de los, si no me equivoco, la primera edición de esto es de la década de los 90, es un libro que se llama Pedagogía de la Praxis, que va a elaborar, tiene algún capitulito de Freire, pero que lo elabora en conjunto con Moacir Gadotti. La edición portuguesa se llama Educación y Poder, y la traducción en castellano
se llama Pedagogía de la Praxis, donde se profundiza en algunos de estos elementos y en otros, ¿no? La importancia de la praxis freiriana, bueno, no está específicamente el libro centrado en la educación de adultos, pero ahí salen varios elementos importantes. Ahí tenemos entonces el primer eje de reflexión, pedagogía de la praxis y educación de adultos. Segundo eje de reflexión, la idea de la liberación en Freire. Esto me parece súper importante porque, bueno, ustedes saben, Freire es probablemente el principal ícono, el principal referente de lo que se conoce en América Latina como la pedagogía de la liberación, ¿no? Por tanto, el concepto de liberación en Freire es central, es relevante e ineludible para quienes creemos y nos comprometemos con la pedagogía freiriana. La idea de la liberación, en primer lugar, permite poner alertas con respecto a cómo funciona su par antagónico, ¿no? O cómo la educación puede contribuir a oprimir, a reproducir la división social de clase, a reproducir la violencia del capitalismo, la violencia del colonialismo, la violencia del patriarcado, cómo la educación puede contribuir con la alienación de los sujetos, con que naturalicemos la realidad existente, con que neguemos al otro, ¿no? Freire es muy, digamos, muy agudo en esas reflexiones. Una educación que nos permita confrontar las lógicas de la opresión. Pensar la liberación entonces es pensar la superación de las lógicas opresivas, de las lógicas explotadoras, de las lógicas excluyentes. Y cuando Freire piensa la liberación, la piensa por lo menos en algunos aspectos que yo diría que son bien importantes para América Latina. En primer lugar, Freire piensa cuál es el sujeto de la liberación. ¿Quién sería el sujeto de la liberación de nuestros sistemas educativos, ¿no? Y Freire, a diferencia de algunas posiciones esencialistas, que por ejemplo dentro del marxismo ponían énfasis en la clase trabajadora, la principal, digamos, o la única, el principal sujeto de las transformaciones sociales, o ciertas perspectivas en educación que han puesto énfasis en la juventud. Es la juventud intrínsecamente revolucionaria, por tanto, es la juventud la responsable de las grandes transformaciones en nuestra sociedad. Uno podría decir en Freire qué es lo que encuentra permanentemente uno, la idea de que el sujeto de la liberación es un sujeto heterogéneo, es un sujeto múltiple, es un sujeto plural. Por supuesto, es un sujeto que vive la explotación, la exclusión, la opresión. En general, uno podría decir quienes trabajamos en educación de personas jóvenes y adultas, sabemos que nuestros estudiantes en alguna medida son parte de ese sujeto plural, ¿no? Son parte de ese sujeto pueblo, de ese sujeto oprimido. Y Freire nos convoca directamente. Tenemos que reconocer que en esos sujetos múltiples, plurales, etcétera, existen posibilidades de pensar un proyecto de transformaciones sociales. No son intrínsecamente liberadores, pero contienen, y esta es la idea que me parece así como fundamental en Freire, y que es una idea que también la retoma de Gramsci, contienen núcleos de buen sentido, existen núcleos de buen sentido de la cultura popular. Es decir, traducido, ¿no? La cultura popular y la cultura del sujeto pueblo, este sujeto plural heterogéneo, es una cultura que está atravesada por múltiples contradicciones. Es una cultura que puede ser profundamente violenta, profundamente individualista, profundamente misógena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, como cultura atravesada por contradicciones, también tiene componentes emancipatorios o liberadores. Esos componentes están en las prácticas de resistencia al autoritarismo, están en las prácticas de solidaridad, están en los encuentros de apoyo mutuo, etcétera, ¿no? Entonces Freire dice, hay que encontrar los núcleos de buen sentido de la cultura popular. Tenemos que encontrar cuáles son los componentes liberadores o emancipatorios de la cultura de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades. No se trata de reivindicar o de creer que el sujeto pueblo intrínsecamente es liberador. El sujeto pueblo está atravesado por contradicciones,
Tenemos que reconocer las contradicciones, tenemos que visibilizar las contradicciones, tenemos que tensionar las lógicas individualistas, violentas, meritocráticas, etcétera, ¿no? Y tenemos que impulsar los núcleos de buen sentido o los componentes liberadores de la cultura popular. Ese planteamiento, que es un posicionamiento ético, es un posicionamiento político y es un posicionamiento epistemológico en Freire, me parece que para la educación popular es fundamental, para la educación de personas jóvenes y adultas también, ¿no? El no fetichizar al pueblo. El pueblo no está exento de contradicciones. Nuestros estudiantes y nuestras comunidades no están exentas de contradicciones. Por eso es que es tan importante conocer a nuestras comunidades, investigarlas, reconocer los componentes transformadores. Otro elemento asociado a la idea de la liberación es cómo Freire pone en el centro la idea del reconocimiento del otro. Freire permanentemente va a decir, no puede haber educación liberadora si nosotros no somos capaces de reconocer al otro como una alteridad radical o como un otro, radicalmente otro. Es decir, si no reconocemos que el otro es un sujeto digno, que es un sujeto con memoria, que es un sujeto con historia, que es un sujeto con experiencia, que es un sujeto que posee saberes, conocimientos, etc., es muy difícil avanzar en una educación liberadora, ¿no? Y Freire dice, le agrega eso, para que desarrollemos una educación que reconozca al otro, tenemos que al menos preocuparnos de que las prácticas educativas tengan dos movimientos, un movimiento de negación o un movimiento de destrucción, oposición, de lucha, en el que se tenga muy claro lo que no se quiere dentro de los sistemas educativos. No queremos reproducir las violencias, no queremos reproducir la desigualdad, no queremos reproducir la pobreza, no queremos reproducir la división de clases, etc. Y a su vez, un momento afirmativo. Tenemos que tener claro un momento negativo y un momento afirmativo. Freire dice, tenemos que transitar entre la denuncia y el anuncio. La denuncia es lo que no queremos, el momento negativo de la construcción de una educación liberadora, y un momento afirmativo, o un momento que avanza en propuestas, que avanza en construcciones, y que por supuesto se compromete con levantar estas propuestas con las comunidades, con los movimientos sociales, etcétera, ¿no? En fin, cuando Freire habla de la importancia del reconocimiento del otro, Freire está hablando que el reconocimiento del otro implica necesariamente luchar por la ampliación de derechos sociales, por ejemplo. Luchar por democratizar nuestras sociedades. Luchar por dignificar la vida de las comunidades y de los estudiantes con quienes trabajamos. Cuando Freire habla entonces del reconocimiento del otro, Freire habla de la educación liberadora, se está preocupando porque haya una coherencia entre los fines de la educación, fines liberadores, y los medios que utilizamos en educación, ¿no? Lo que dentro de los debates como de la didáctica crítica se conoce como la coherencia didáctica. No basta con que queramos desarrollar pensamiento crítico y eso lo hagamos de manera autoritaria, monológica, antidialógica, diríamos en clave freiriana. Los medios y los fines tienen que ser coherentes. Y por eso Freire pone tanto énfasis en la idea de la dialogicidad. Una educación liberadora que apueste por transformaciones tiene que desplegar medios democráticos, participativos, etcétera, ¿no? Dialógicos. Entonces, ahí cabe en esa perspectiva de la praxis y de la pedagogía liberadora freiriana, se puede engarzar con mucha claridad la centralidad que tiene el diálogo. El diálogo es el medio educativo el único medio educativo que puede ser coherente con procesos de transformación social, con procesos revolucionarios, con procesos liberadores, ¿no? Eso está muy bien trabajado en la pedagogía del oprimido, por supuesto, para la educación de todos los niveles es sin duda fundamental. Y paso con el último eje de reflexión, y ya con esto
cierro para que podamos tener tiempo para la conversación y las preguntas y lo que ustedes estimen pertinente, y que dice relación con cómo Paulo Freire ha alimentado algunos debates de los movimientos sociales en educación y cómo los movimientos sociales en América Latina han levantado el concepto de pedagogía de los movimientos, que es un concepto que atañe directamente a la educación de adultos, ¿no? Pedagogía de los movimientos. Freire, a lo largo de su obra, y este es un componente retomado por, les voy a nombrar a lo mejor a una autora que yo creo que, no, a dos autoras de Brasil vinculadas a diferentes movimientos que han desarrollado esta categoría. Una autora se llama Roseli Salet Caldart, una educadora vinculada al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil, el MST, y otra educadora se llama Nilma Gómez, y ella trabaja, toda su obra la ha desarrollado vinculada al movimiento afro, al movimiento negro en el Brasil, ¿no? Ellas reivindican esta idea freiriana de que cuando hablamos de educación estamos hablando de algo que incluye a la escuela, incluye al espacio escolar, a la institución escolar, pero por supuesto sobrepasa también lo escolar. Por tanto, lo que están queriendo enfatizar es la idea de que los movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos campesinos, movimientos negros, movimientos sindicales, movimientos juveniles, movimientos estudiantiles, movimientos de mujeres, etcétera, sea cual sea el movimiento social, en sus procesos organizativos o en sus procesos de lucha va desarrollando una potencialidad epistemológica. Este concepto es importante, es un concepto derivado de Freire, pero que lo explico, ¿no? ¿Cuál es la potencialidad epistemológica de los movimientos sociales? La potencialidad epistemológica quiere decir que los movimientos sociales, cuando se están organizando y cuando están luchando, están produciendo saberes nuevos. Están produciendo saberes con respecto, por ejemplo, a cómo funciona la violencia patriarcal, cómo funciona el negocio de la agroindustria, cómo funciona el negocio de la megaminería, cómo funciona la discriminación racial, cómo funciona dentro de nuestras sociedades el adultocentrismo, etc. Los movimientos sociales están produciendo saberes que están permitiendo comprender las formas de dominación, las formas de explotación, las formas de exclusión que existen en nuestra sociedad. A su vez, con esta producción de conocimientos nuevos o de saberes nuevos, los movimientos sociales están interpelando al Estado, están interpelando al capital, están interpelando a los diferentes poderes que existen en la sociedad, en algunos casos incluso para generar nuevas políticas públicas. No existe posibilidad de entender, por ejemplo, en el Cono Sur, todo lo que se viene planteando como educación sexual integral, todo lo que se viene planteando como la ley de cuotas para población afro y para población indígena, todo lo que tiene que ver con descolonización educativa, etcétera, no se puede comprender sino a partir de la producción de décadas de conocimientos y saberes desarrolladas por los movimientos sociales. Y un último elemento de esta idea del potencial epistémico o epistemológico de los movimientos sociales es que los movimientos sociales, así como producen saberes, así como interpelan al Estado, también educan al conjunto de la sociedad. Probablemente nuestra sociedad sabría muy poco de cómo opera la violencia machista si no fuera gracias al movimiento feminista. Sabría muy poco sobre cómo opera el extractivismo o la destrucción de la naturaleza por las lógicas neoliberales si no fuera gracias al movimiento ecológico. Sabría muy poco sobre cómo opera el racismo y los mecanismos de racialización dentro de nuestras sociedades si no fuera gracias a los movimientos migrantes, afrodescendientes, indígenas. Sabría muy poco sobre cómo operan las nuevas formas de flexibilización del trabajo, de tercerización del trabajo, de flexibilización de la mano de obra, si no fuera gracias al movimiento sindical. Es decir, los movimientos sociales educan. No solamente se autoeducan,
quienes son militantes de los movimientos sociales, sino que educan al conjunto de la sociedad. Por tanto, la educación de personas jóvenes y adultas, si quiere ser transformadora, si quiere en alguna medida estar vinculada con los planteamientos freirianos y con los desafíos que tienen nuestras sociedades, tiene que ser muy aguda y tiene que ser capaz de escuchar y de aprender de los planteamientos de los movimientos sociales. La educación de jóvenes y adultos tiene que ser capaz de abrirse, de tender puentes para dialogar con los movimientos sociales, de diferente naturaleza, insisto, ¿no? Movimientos sindicales, movimientos de derechos humanos, etc. Movimientos contra la violencia de Estado, movimientos contra digamos, el desarrollo de los grupos paramilitares, del narcotráfico, etc. Esos son temas bien delicados y que por lo menos creo yo, el planteamiento que se viene desarrollando desde los movimientos sociales es que no hay educación transformadora si es que no es capaz de dialogar, de aperturarse y de recoger planteamientos que han sido desarrollados durante las últimas décadas por parte de los movimientos sociales. Y eso implica transformaciones curriculares, transformaciones educativas, transformaciones de gestión, transformaciones de múltiple naturaleza, ¿no? Una escuela que esté permeada por los movimientos sociales y por las luchas históricas de los movimientos sociales por ampliar los derechos dentro de nuestra sociedad. Entonces, con esto ya sí que cierro. Me gustaría solo reivindicar la obra de Freire, reivindicarla en su múltiple arista. Ustedes probablemente a lo largo de todo lo que es este simposio internacional hayan recogido muchos elementos específicos, elementos más generales. Yo opté por desarrollar ideas generales que nos permitieran, en clave freiriana, pensar una educación de jóvenes y adultos comprometida con transformaciones sociales, pero Freire es una fuente ineludible y una fuente en alguna medida también inacabable de posibilidades para pensar la educación de personas jóvenes y adultas. Insisto, a Freire hay que leerlo como un compañero, hay que leerlo como un compañero de lucha que nos está permanentemente invitando y convocando a generar procesos de transformación educativa. Eso, yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Alfredo, y bueno, a las compañeras y los compañeros que nos están escuchando. Muchas gracias, doctor Fabián. Vamos a iniciar con ronda de preguntas. Parece que por aquí rescatamos una con el doctor Montes. Bueno, doctor Fabián, nos parece muy interesante los 3 puntos alrededor de los cuales usted hizo su disertación, desde lo que es la pedagogía de la praxis, lo que es la liberación y la pedagogía de los movimientos. Efectivamente, allí hay un punto que me interesa ahí que nos pudiera hacer una precisión nada más en la cuestión de la pedagogía de los movimientos. ¿Cómo es que esa pedagogía en un proceso de educación de jóvenes y adultos puede provocar precisamente una transformación social? En tanto llegan las preguntas del público, le informo que hay en la transmisión, hay una conexión promedio de 180 conexiones, pero en cada uno de los puntos de conexión hay más de una persona, incluso hasta 10 y 15 personas. Quiere decir que hay una asistencia de alrededor de 300, 400 gentes, ¿no? Esa es una primera pregunta, la que le comentaba ahorita. Voy Adelante. respondiendo. Ya. Muchas Adelante, gracias, doctor. Alfredo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Mire, hay al menos 2 dimensiones en las cuales la idea de la pedagogía de los movimientos puede colaborar con la transformación social, ¿no? Hay una dimensión muy práctica, muy pragmática, y que dice relación con una estrategia que han desarrollado numerosos movimientos sociales en América Latina. Uno lo podría extender incluso al
al sur global, al mundo, y es que hay experiencias de movimientos sociales creando sus propias escuelas, creando sus propias experiencias educativas, ¿no? De diferentes niveles, primaria, preescolar, las cirandas, que son como parvularias, ¿no? Kindergarten, etcétera, primaria, secundaria, educación superior, técnicos profesionales, espacios preuniversitarios, etcétera. Movimientos sociales tomando la educación en sus propias manos. Y en general, estos movimientos sociales vienen luchando, hay numerosas, por lo menos dos grandes líneas, ¿no? Algunos luchando por el reconocimiento de la especificidad de sus prácticas y por tanto de la autonomía de sus procesos educativos, tratando de distanciarse y diferenciarse de las propuestas educativas impulsadas por los estados, que uno podría decir es una arista más autonomista por parte de ciertos movimientos sociales, y otra arista que es más contrahegemónica en el sentido de que interpela directamente a la política educativa y que apuesta por ampliar la idea de la escuela pública y de la educación pública. Son escuelas públicas populares o son escuelas públicas comunitarias, son escuelas públicas pero con cierto control o gestionadas o cogestionadas por las organizaciones y movimientos sociales. Entonces yo diría que ahí los movimientos sociales han puesto una arista bien interesante en América Latina. Yo insisto que hay experiencias de esto en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, etcétera, que avanza un poco en esta línea y que uno podría decir, ya, los movimientos están transformando concretamente la realidad, ¿no? Están levantando escuelas donde no habían escuelas, están interpelando al Estado para que financie esas escuelas que no existían, para que le entregue salario a los docentes que desarrollaban su trabajo de manera, si se quiere, entre comillas, voluntaria. Entonces está disputando ahí una franja dentro del sistema educativo. Pero uno podría decir, adicionalmente al interior del sistema educativo, al interior de los espacios de jóvenes y adultos, es fundamental incorporar las contradicciones y los conflictos que existen en nuestra sociedad, planteados y formulados por los movimientos sociales. Y esa incorporación es de naturaleza curricular, ¿no? Incorporar dentro de los contenidos de enseñanza, acá tenemos toda una tradición durante los últimos años de la pedagogía crítica y del currículum crítico en Chile, que habla de contenidos controversiales, ¿no? Poner sobre la mesa temas que son debate público y que requieren necesariamente ser analizadas como debate, como puntos en los cuales no existe consenso, ¿no? Sino que más bien existe contraposición de puntos de vista. ¿Cómo abordar en nuestro caso, ¿no? El conflicto entre el Estado chileno y las comunidades o el pueblo mapuche? ¿Cómo abordar todo ese conflicto territorial, étnico, político, cultural? En diferentes países de América Latina se podrá extrapolar el ejemplo a otros casos, ¿no? ¿Cómo analizar los problemas que genera la educación de mercado, la privatización, la mercantilización de los derechos sociales y cómo los movimientos sociales vienen luchando contra eso? ¿Cómo eso lo transformamos en contenido escolar? Es decir, el planteamiento de la pedagogía de los movimientos es cómo transformamos las contradicciones y los conflictos que existen en nuestra sociedad en contenido escolar. Por tanto, en objeto de reflexión colectiva, en objeto de análisis, etcétera, ¿no? Y salimos de esta lógica tan fragmentaria, disciplinar y en alguna medida desarticulada de la realidad como ha sido el currículum tradicionalmente, ¿no? Esta idea de tenemos una clase de matemática, una clase de química, una clase de historia, una clase de filosofía, desvinculado de problemas y de conflictos reales. Entonces yo pondría énfasis en esas dos ideas, ¿no? Asociado a la pregunta de Alfredo, que le agradezco por supuesto. Muchas gracias, doctor Cabaluz. Aquí Cita Macías dice que si puede compartir los títulos de los libros de los cuales usted es autor. Claro, por supuesto. Lo que les voy a compartir
es algo que por lo menos a mí también me interesa mucho que se pueda difundir. Les voy a compartir aquí en el enlace, les pediría ahí si es que lo pueden pegar en el chat de la publicación, Ujú. donde están todos los materiales que yo he publicado en acceso abierto, de tal manera que las personas que les interese mirarlos y los puedan descargar ahí están disponibles, ¿no? Les Ah, ok. compartí ahí en el chat, les compartí el enlace. Sí. Muchas gracias, doctor, por ese regalo, nos dice aquí el director general del instituto. Muy bien. Siguiente pregunta, Rosa María Aguilera Zavala. Dice, exacto, en Paulo Freire tenemos un gran referente para la educación de jóvenes y adultos. Excelente contribución la pedagogía freireriana. O sea, más bien es eso es una consideración de su gran exposición que ha hecho ahora, ¿no? Alejandro Martínez Valenzuela, me gustaría alguna idea o técnica para despertar el interés y poner dudas en los educandos adultos para llamar su atención de manera más profunda. Ya. Ya, en eso, ¿la retomo o retomamos Sí, algunas adelante. preguntas? Sí, adelante. Ya. Bueno, gracias Rosa María por el comentario. Yo efectivamente creo que Freire es fundamental para la educación de adultos, ¿no? Y Alejandro, con respecto a las ideas o técnicas para llevar, para llamar la atención De manera más profunda. de manera más profunda, efectivamente, de la población joven y adulto, nosotros venimos trabajando con todo lo que dice relación con las metodologías participativas, ¿no? Y hemos desarrollado 3 o 4 herramientas que yo diría que nos han dado buenos resultados para trabajar con población adulta. ¿Cuáles son las cuatro metodologías o herramientas? Algunas de ellas no están ahí publicadas, pero las vamos a publicar prontamente. Son, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de las cartografías participativas. Ustedes busquen ahí en internet cartografías participativas y van a encontrar una cantidad fantástica de documentos. Hay un colectivo argentino que las cartografías participativas las comparte, digamos, de manera muy lúdica y explica cómo desarrollar cartografías participativas que se llaman los iconoclasistas, el colectivo iconoclasista, ¿no? Ahí yo diría que es una herramienta así súper importante para motorizar, desarrollar trabajo conjunto, colectivo, activar conflictos actuales, o sea, reflexionar en torno a conflictos actuales de nuestra sociedad y promover la participación. Un segundo instrumento que ya es un instrumento, digamos, bastante antiguo dentro de la educación popular, pero que hasta el día de hoy sigue dando buenos resultados. Nosotros le hemos movilizado en Chile a propósito de los conflictos que se han desarrollado desde el año 2019 hasta esta parte, y que es el análisis de coyuntura, ¿no? Hay ahí, esa es una herramienta también que promueve la reflexión política, el análisis de fuentes, la participación, el diálogo y la construcción de síntesis, ¿no? El análisis de coyuntura, hay un textito maravilloso de Helio Gallardo, un intelectual chileno que desarrolló prácticamente toda su vida en Costa Rica y que lo tiene ahí sistematizado. El CEAL también ha sistematizado algunas cosas sobre el análisis de coyuntura. Nosotros también estamos, este año se debería publicar un trabajito sobre el análisis de coyuntura. En tercer lugar, una tercera herramienta que a nosotros nos ha servido también mucho para trabajar con comunidad y con grupos de estudiantes son los diagnósticos comunitarios o los diagnósticos participativos, que también permiten levantar problemáticas en conjunto y a partir de esos diagnósticos generar formas de solución, compromisos colectivos, digamos, en general son herramientas que intentan involucrar a los estudiantes en la reflexión, en el desarrollo de alternativas y en el diseño de prácticas concretas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí uno podría decir hay numerosos otros insumos más chiquititos. Yo les sugiero, si quieren ver también así como
técnicas específicas para motorizar la participación. Hay unos documentos que publicó la red Alforja en la década de los 80, que se llama Técnicas Participativas de la Educación Popular. Son 2 volúmenes, y ahí hay técnicas así muy concretas, precisas, en clave freiriana, muchas de ellas, que permiten esto, ¿no? Promover la participación colectiva, promover la activación de palabras, promover el que los grupos se conozcan, promover análisis, etc. Técnicas participativas de la educación popular de la red Alforja. También eso se consigue en internet, se descargan y los pueden mirar y van a encontrar una cantidad fantástica de materiales. Muy bien. Doctor, aquí hay otra pregunta. Jensi Caterín Piñeros dice, ¿qué diferencia hay entre la educación y la formación que se da en los movimientos sociales? Ya. Buena pregunta. Gracias, Jensi. A ver, hay una reflexión bien desarrollada yo esto a quién se lo leí, a un par de compañeras, pero me parece que ahí es donde está como más clarito, que es en María Mercedes Palumbo, una compañera argentina, y se la escuché alguna vez también a Frei Beto, ¿no? Educador brasilero, residente en Cuba. Ambos sostienen esta idea, ¿no? Y que me parece que es lo central. Los procesos educativos de los movimientos sociales son procesos que se desarrollan de manera, entre comillas, natural dentro de las lógicas organizativas y de lucha. No necesariamente son pensados como procesos educativos, pero los sujetos, al participar de una asamblea, al participar de la organización de una actividad solidaria, al participar de una movilización, de todas maneras están aprendiendo, ¿no? Es algo más, digamos, mucho más espontáneo. Versus los espacios formativos, que son espacios organizados específicamente para generar instancias de concientización o generar aprendizaje al interior de los movimientos sociales. Es cuando un movimiento social crea una escuela de formación política, un momento de análisis de coyuntura, o el movimiento crea una comisión para redactar una declaración en torno a tal conflicto, ¿no? Entonces, la diferencia entre educación y formación es como la intencionalidad. Uno tiene la educación de los movimientos sociales, una intencionalidad mucho más espontánea, asociada a la práctica, a la participación dentro de espacios organizativos, y otro más planificado, más pensado para los procesos de aprendizaje. Frei Beto decía, los procesos educativos de los movimientos sociales como cuando vamos andando, y vamos andando así como casi de modo automático, ¿no? Vamos andando en el auto, en la micro, y vamos avanzando como movimiento. Pero el proceso formativo es cuando nos detenemos en una gasolinera a echar benzina. La formación requiere detenerse, requiere una pausa y requiere echar gasolina, ¿no? Para retomar las fuerzas y continuar el camino. Entonces ahí la diferencia entre las prácticas educativas y formativas en términos generales. Muchas gracias, doctor Cabaluz. Bien, doctor, quisiera hacer una participación sobre la última pedagogía que mencionó, que hasta el día de hoy la retomó alguien de manera formal, esto de la pedagogía de los movimientos. En México nos encontramos actualmente en una revolución de las conciencias, en un movimiento social muy importante. Al arribo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, con una filosofía de gobierno de izquierda, por primera vez en México, en donde las transformaciones han venido desde lo social, lo político, lo económico y, por supuesto, en lo educativo. En ese sentido, nos hemos dado cuenta de que este movimiento educativo, producto del movimiento social, pues nos está ayudando a reconceptualizar cosas, a reaprender cosas. Y en ese contexto también nos supone una lucha ideológica contra quienes venían impulsando el modelo que estaba anquilosado aquí por décadas.
Entonces mi pregunta es, en el marco de este movimiento social tan fuerte que tenemos en México, ¿qué pudiéramos esperar nosotros como aprendizajes fundamentales? Lo pongo en un contexto, en el plano educativo, hay una reforma al modelo pedagógico en donde en todos los niveles educativos se está retomando los principios fundamentales que aportó Paulo Freire. Estamos rompiendo esquemas de modelos academicistas, modelos individualistas, modelos memorísticos, y estamos impulsando lo que Paulo Freire impulsa desde los cuestionamientos, la problematización, el resolver problemas comunes, etcétera. Esto supone, pues, que vamos mucho por aprender todavía. Y en estos aprendizajes, usted que tiene más experiencia, visto desde el punto de vista científico y aplicado en donde ha aterrizado su experiencia, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nuevos aprendizajes es muy posible que vayamos a entender aquí en México? Sí, muchas gracias por el comentario y por la reflexión también, Rubén, porque efectivamente lo que uno logra ver desde acá, desde el límite sur de nuestra América, ¿no? Es que la situación en México efectivamente viene avanzando con pasos muy importantes en términos en materia educativa. Sabemos que hay una oposición muy también muy crítica, muy dura, muy rabiosa con respecto a las transformaciones que se están intentando impulsar. Entonces a mí me gustaría decir algunas cosas, no sé si tan ordenadas, pero sí me gustaría enfatizar en primer lugar en esta acusación permanente de los sectores conservadores de nuestras sociedades con respecto a que cualquier propuesta educativa que apunte por democratizar, que apunte a desarrollar la conciencia, que apunte por generar transformaciones, es una educación ideológica, que queremos ideologizar, ¿no? Esa cuestión me parece clave porque el ejercicio que hace ahí la derecha, en términos teóricos, ustedes saben que el concepto de ideología generalmente se ha utilizado desde el pensamiento crítico para acusar aquel pensamiento que oculta la realidad, que la vela, que la tapa, que la distorsiona y que legitima una realidad que es desigual, que es injusta, que genera pobreza, precariedad, etc. Entonces, la ideología lo que hace es que naturaliza la vida social, nos hace legitimar, está bien, siempre hemos sido pobres, tenemos que morirnos siendo pobres, siempre hemos sido desiguales, siempre ha habido violencia hacia las mujeres, etc., ¿no? Se naturaliza la vida social. Eso es lo que hace el pensamiento ideológico, ¿no? Entonces, desde el pensamiento crítico, la idea era que las clases dominantes o que los grupos que estaban en el poder, los grupos que controlaban y que conducían nuestras sociedades, eran grupos que producían pensamiento ideológico. Por tanto, la escuela, los medios de comunicación, los aparatos culturales, etcétera, producían ideología. Eso era lo básico del pensamiento crítico. Lo que ha hecho hoy día la derecha es el siguiente movimiento. La derecha hoy día dice, ¿son las clases subalternas o son los grupos dominados? No los grupos dominantes, son los grupos dominados los que producen ideología. Cuando las comunidades afrodescendientes, cuando las comunidades indígenas, cuando las mujeres, cuando los jóvenes, cuando los trabajadores de la educación están pensando otra forma educativa, están produciendo ideología. Entonces, mantienen la articulación entre clase social e ideología, pero la invierten. Ahora no es la clase dominante, son las clases subalternas las que producen ideología. Y ellos no producen ideología. O sea, la escuela, al parecer, y los sistemas educativos que existen hasta la actualidad, al parecer no son ideológicos, ¿no? No son profundamente, como si el neoliberalismo no fuera profundamente ideológico, como si el individualismo no fuera profundamente ideológico, como si la meritocracia no lo fuera, como si la competencia exacerbada no lo fuera, como si las lógicas del mercado no lo fueran, ¿no? Entonces, la ideología proviene de afuera,
proviene de los sectores que están impugnando el orden social, que están criticando el orden social. Entonces, esa es una lógica tramposa, ¿no? Y es muy importante estar alerta con respecto a esa trampa discursiva de los sectores conservadores, que nos están acusando de ideológicos cuando tenemos sistemas educativos históricamente signados y marcados por la ideología neoliberal, capitalista, colonial, patriarcal, etc. Entonces, cuando hoy día ustedes están desarrollando esos procesos de transformación, me parece muy importante este concepto que usted utilizó, Rubén, que es reconceptualizar. Tenemos que reaprender. Freire ocupaba esta categoría, ¿no? Tenemos que desaprender y reaprender. Tenemos que desarmar los constructos con los cuales hemos aprendido a ser profesores, a entender la escuela, y tenemos que reaprender otros, ¿no? Y eso implica un proceso complejísimo, ¿no? Desaprender y reaprender implica, por lo menos inicialmente, una posición de apertura. ¿Hasta qué punto el profesorado, los trabajadores de la educación, estamos dispuestos a desaprender y reaprender? ¿Qué queremos reaprender y qué no? Probablemente ahí nos vamos a encontrar con mucha fuerza que quiera pujar por las transformaciones y con muchas oposiciones, muchas resistencias al cambio, muchos temores, muchos, digamos, mucho, uno podría decir, muchas preocupaciones con respecto a lo que esto puede implicar. Pero hay que entender que cualquier proceso de transformación educativa implica este movimiento de reconceptualización, de reaprendizaje, ¿no? Si es que ustedes hoy día están reconceptualizando lo educativo en clave freiriana o en clave de las pedagogías críticas latinoamericanas o en clave de planteamientos pedagógicos emancipatorios, liberadores, democratizantes, etc., yo diría que hay una cuestión que nunca se puede perder en esa reflexión, que es la reflexión sobre el sentido de la educación. Que puede ser una reflexión media abstracta, ¿no? Pero es el para qué nos educamos. Yo siento que dentro de nuestra sociedad extraviamos esa pregunta. Muchas veces se nos borra esa pregunta, ¿no? Y vamos a la escuela, y vamos al trabajo, y vamos a los espacios de educación de adultos, y vamos porque vamos nomás, porque es parte de nuestra vida cotidiana. Pero ¿cuál es el sentido de eso? ¿Para qué nos levantamos todos los días y vamos a trabajar como educadores? ¿Para qué nos levantamos todos los días y vamos a estudiar como estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el sentido de educar? ¿Para qué nos educamos? Y los sentidos los sentidos de la educación que ponen las pedagogías críticas y las pedagogías freirianas, son sentidos que apuestan precisamente por lo que hemos hablado en esta jornada, ¿no? Sentidos que avancen en democratizar nuestras sociedades, por ampliar los derechos sociales, por construir dignidad, ¿no? La dignidad es un concepto maravilloso que ha aparecido en los últimos años con fuerza en los movimientos sociales de América Latina, porque la dignidad no es privilegio de nadie. La dignidad no reside en grupúsculos, ¿no? No es que existen solo pequeñas personas o pequeños grupos de personas que tienen el derecho o el privilegio de vivir en dignidad. La dignidad es para todos y para todas. Y por tanto, luchar por la dignidad es luchar por la construcción de una sociedad radicalmente diferente. Es educarnos para la justicia social, es educarnos para la igualdad de derechos, es educarnos para la participación, es educarnos para la interculturalidad, etcétera, ¿no? Como de no abandonar la reflexión sobre el sentido de la educación y de que no nos queremos educar para responder a procesos burocráticos, para responder a estándares de mecanismos de evaluación internacional, para mejorar el puntaje en no sé qué indicador, etc. Bueno, hasta ahí lo dejaría, Rubén. Muchas gracias, doctor Cabaluz. Vamos a cederle el uso de la voz a la compañera licenciada Irma Mendoza. Es la dirigente sindical del sindicato acá, sección Sinaloa. Sí, gracias, doctor Montes. Muy buenas tardes. Primero que nada, es un placer saludarlo.
Ha sido extraordinaria su exposición. Me identifico mucho con la filosofía, con el trabajo comunitario y bueno, aquí el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, el cual represento aquí en Sinaloa, pues la verdad, hemos estado dándole seguimiento a este primer simposio internacional Vida y Obra Paulo Freire en el marco de los 102 aniversario de su nacimiento y creo que ha sido un evento trascendental para la educación de adultos, de jóvenes y adultos aquí en el estado de Sinaloa. Creo que la estructura de trabajadores sindicalizados, que son 80 personas que trabajan en el campo, que trabajan en las comunidades, que trabajan en zonas serranas, en todo lo que es el estado de Sinaloa y que tienen una experiencia y un gran bagaje en esto de la educación para adultos. Creo que sí falta sistematizar, falta a lo que hago quizás ponerle nombre, organizar quizás de una manera distinta lo que hago, pero en este simposio con lo que más me quedo y que lo transmito a los trabajadores y a las trabajadoras de aquí de educación para adultos es el ponerle ese énfasis a lo que hago, el cómo lo hago y entregar eso que hemos venido trabajando desde el principio, que lo que hago sea verdaderamente desde una vocación, desde una pedagogía, desde una metodología y que nos lleve mucho a ese sentir pues de nuestro gran educador y pedagogo Paulo Freire. Creo que el aplicarlo, he escuchado durante el simposio cómo le hago, cómo puedo hacerle con herramientas, con técnicas dinámicas, pero yo creo que lo más importante y de lo cual podemos y sugiero, invito, es trabajarlo en primera persona. ¿Cómo es que yo hago esto de trabajar con adultos? Y claro que hay una situación que nos puede llevar con problemáticas que nosotros los psicólogos le llamamos contenido. Hay mucho contenido, hay situaciones que quizás nos pueden llevar a no tener las mejores condiciones en lo que es la praxis, no la práctica, pero yo creo que lo más importante es que conozca el modelo, cómo lo aplico, y yo creo que estamos iniciando. Quiero reconocer aquí a mi director general, al doctor Rubén Miranda López, porque desde que él inició con este proyecto, el cual apoyó rotundamente el doctor Alfredo Montes, jefe de la Unidad de Servicios Educativos aquí en ICEJA, creo que es la primera vez de un evento de esta trascendencia académica y le agradezco enormemente, doctor Rubén Miranda López, le agradezco, doctor Alfredo. Creo que nuestros trabajadores, la base en Sinaloa, se queda con un gran conocimiento, una gran aportación y sobre todo también creo que muchas cosas que hay que revisar, que hay que replantear, que hay que reestructurar y bueno, yo con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Y bueno, doctor Miranda, la verdad que lo felicito mucho por todo lo que le echó ganas a este simposio y nos ha dejado a todos los trabajadores, yo creo que un gran aprendizaje. Muchas gracias. Sí. Doctor Montes. Bueno, doctor Jorge Fabián Cabaluz Ducase. Y estamos enormemente pues satisfechos con su disertación, con sus planteamientos. Yo creo que nos deja una gran tarea el hecho de nosotros perfilar pues una acción ya con más detenimiento y con más conciencia de lo que significa efectivamente el hecho educativo, ¿no? Y sobre todo en la educación de adultos y cómo es que nosotros podemos ser parte de un proceso de transformación social. Aquí en México ha entrado la pedagogía crítica por la puerta grande, definitivamente. Ahora, actualmente, con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y definitivamente ya se le da un sustento al sistema educativo desde esa perspectiva, que yo creo que en el mundo hay pocos sistemas educativos en donde subyace
el planteamiento de la pedagogía crítica, ¿no? Y en este caso, pues está claramente fundamentada esa propuesta. Entonces, por eso le repito de mi parte también un agradecimiento y un reconocimiento pues de su disertación tan amplia, profunda y de largo alcance. Y yo creo que no va a ser la última vez que vamos a estar en contacto. Nace una relación estrecha y estamos ahí para continuar en contacto. Le cedemos el uso de la voz a nuestro director general. Bien, pues agradecer al doctor Jorge, a los demás investigadores que participaron en el simposio generosamente, a sus instituciones educativas, agradecer al CENTEA, sección aquí Sinaloa y sección nacional también a nivel nacional, porque hubo compañeros que se conectaron de otros estados del país, a toda la base trabajadora, a todas las personas voluntarias beneficiarias de subsidio que nos apoyan en el campo, en el acto educativo, a los padres y madres de familia que no trabajan en educación, pero que participaron en el simposio para aprender sobre estas pedagogías de Freire que explican ahora el cómo se está educando en México. Agradecer al Congreso del Estado, al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación Pública y Cultura por todo el apoyo que recibimos para que este simposio pueda haberse llevado a cabo. Yo no me resta otra cosa más que decirles a nombre del gobierno del estado, de parte del gobernador Rubén Rocha Moya, que todos ustedes saben, es un educador de más de 40 años, educando desde niños hasta en profesional, pues que trae la educación en la sangre y que cree firmemente que a través de la educación se logra salir adelante. Yo siempre lo pongo como ejemplo a nuestro gobernador porque tuvo condiciones de vida cuando niño muy precarias, ¿no? Su horizonte de vida se veía lleno de obstáculos y problemas. Sin embargo, gracias a la educación, pues hoy es la persona que tiene más responsabilidad y más autoridad aquí en el estado de Sinaloa. Así es que estamos convencidos de que si ponemos nuestro granito de arena en comunidad con nuestros educandos, podemos mejorar la sociedad y mejorar a las personas. No me resta más que clausurar el evento y les pediría de favor aquí a mis compañeros que están presentes, nos pongamos de pie. Siendo las 15 horas con 12 minutos del día 20 de septiembre, damos formalmente por clausurados los trabajos de este primer simposio internacional, Vida y Obra de Paulo Freire. Que haya sido para bien de todos. Muchas gracias. Doctor Jorge, unas últimas palabras para que se despida aquí de todos sus amigos sinaloenses y mexicanos. Sí, muchas gracias a ustedes también, un enorme placer el participar de esta actividad. Creo que efectivamente en la línea de lo que ustedes dicen, transformar la educación requiere permanentemente abrir iniciativas como estas, ¿no? Espacios de autoformación, de autorreflexión que nos permitan reorganizar los rumbos. Y bueno, yo creo que combatir también la tecnificación del rol docente que ha sido fruto de décadas y décadas de políticas neoliberales en nuestras sociedades, necesariamente va de la mano de iniciativas como esta que ustedes están organizando. Necesariamente implica releer, discutir, conversar con invitados nacionales e internacionales, etc. Ese ejercicio es del todo provechoso y no me cabe ninguna duda que va a dar resultados como los que se están proponiendo. Eso, les mando un abrazo fraterno desde acá, desde Chile, y seguimos en comunicación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos.